Esta es la lección número 1, hermanos. Esto ya se va a repasarse el sábado que viene, el 3 de enero, no del año 2026, hermanos. El título de la lección que ahora vamos a estudiar, bueno, es el libro de los, creo que es de los filipenses, ¿no? Creo que es este libro que vamos a estudiar, hermanos, todo este libro. Y el título de la lección, ahí está en la pantalla, hermanos. Ahora sí, a participar, prendan micros, confirmen si se ve o no la presentación, por favor, denle lectura. Perseguidos, pero no desamparados, dice hermano. Muy bien, perseguidos, pero no desamparados. Gracias, hermano. Ahí está el título, hermanos, perseguidos. Yo no sé si alguien ha sido perseguido y tiene esa experiencia, ¿no? Que está perseguido tal vez por predicar el evangelio, te han perseguido, no sé, alguien puede testificar, hermanos, para entender qué significa esa palabra perseguidos. Pero dicen no desamparados, pero también pues no en esa persecución que uno ha sufrido, pues no ha sido desamparado. Bueno, este tema vamos a estudiar en esta semana que viene, ¿no? Respecto a lo que le pasó al apóstol Pablo. Ahí Hermano tenemos el Justo, dibujo. Sí, por favor, hermana, comente o bueno, no tengo la experiencia así como Pablo, ¿cierto? Esa persecución en que se hace para matarlo, todo. Pero yo creo que en la vida cristiana, a veces por el hecho de ser cristiano, hay gente que lo trata mal a uno, eh, o que pone condiciones hostiles en el trabajo o en los estudios a aquellos que son cristianos por el simple hecho de ser cristianos. ¿Ah? Eh, bueno, hace mucho tiempo mi esposo tuvo un problema en el trabajo y yo clamaba al Señor, yo le decía, Señor, es tu hijo, defiéndelo, defiéndelo tú. Cuando nosotros ponemos al Señor como nuestro defensor, como nuestro juez justo, el Señor cuida de nosotros, nosotros no estamos desamparados, nosotros tenemos un Padre que nos cuida, ¿cierto? Así como las madres cuidamos a nuestros hijos como leones, ¿cierto? Asimismo el Señor nos cuida a nosotros. Y aquellas personas que desean hacernos mal, el Señor las pone en su sitio finalmente. muy bien, claro, pues no desampara Dios, no, no desampara. Así es, no desampara. También pues ahí el apóstol Pablo, como vemos el dibujo, está encadenado, hermanos, está encadenado, está en la cárcel y desde allí ha escrito esta carta a los filipenses. Es una carta que ha escrito, ¿no? Pablo, pero inspirado por Dios, por eso decimos que es palabra de Dios. O sea, no, ya no decimos palabra de Pablo, sino palabra porque Dios le ha utilizado. Y esa es la lección que vamos a estudiar durante este trimestre. Bueno, perseguidos pero no desamparados. Estoy recordando a un hermano que le gusta predicar y ahora es anciano y ya de edad ya no puede no salir ni de la casa, ya pues no, ya tiene muchos años, ya más de 80 o 90, no sé, o 100 de repente. Bueno, el asunto es de que él, mientras predicaba, iba a predicar y en cierto lugar, ¿no? Por el Cusco, por ahí, ¿no? Por esos lugares de caballos sagrados. Y lo querían crucificar, pues al Señor, o digo, al hermano, a este hermano, ¿no? A quien se mencionando. Bueno, Vicente es su nombre, ¿no? Entonces a él, y él se reía nomás, pues, ¿no? Y decía, pues crucifíquenme si quieren, pues, ¿no? Y así, porque en lo que fue a predicar pasaron ciertas cosas y todo, ¿no? Y le echaron la culpa a él también, ¿no? Por cierta situación. Y así, hermanos, pero ahí intervino incluso, ¿no? Ya yendo al lugar, ¿no? Al pueblo, donde hay autoridades y todo, pues ahí no, pues sale esclarecido las cosas, ¿no? Y abrió, pues ahí se abrió obra, hermanos, un grupo, otro grupo, así. Hoy en día hay ya, pues, templos ahí, gracias. Y bueno, eso, ¿no? Interesante, ¿no? La experiencia de este hermano que se reía, ¿no? Y también él, pues, como líder también en su barrio, era el presidente de su barrio, ¿no?
y él haciendo obras, porque para hacer una obra está detrás pues, de las autoridades, esperando, es un sacrificio. Pero los asociados, él me contaba, ¿no? Ahí en las algunas fiestas que hacían, y él estaba pues, como presidente, y entonces le decían, "Pero que tomes, toma, 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 si no te vamos a echar en la calle". Se reía, pues él nos decía, pues échenme, pues. Y le echaban, pues, ¿no? Toda una botella de cerveza ahí, echándole en la cabeza, bañando. Él se reía, pues, se reía, ¿no? Estos tontos, decía él, ¿no? Lo que tienen que tomar están perdiendo, echándome, decía. Sí, pues él es también mi padrino y me decía, ¿no? De matrimonio, y el último consejo que me dio, bueno, él sigue vivo todavía, aunque ancianito, me dice, que te diga lo que sea, tú ríete nomás, dice, no, tú tranquilo. Bueno, entonces eso es lo que aprendemos también del estudio de la palabra de Dios, ¿no? En nuestra reacción, nuestro trato debería ser así, ¿no? Y Pablo, pues vamos a ver que él está en la cárcel y hermano cantando himnos ahí con Silas, también está en la cárcel ahí, ¿no? Lejos de estar lamentando, ay, qué pena, estoy en la cárcel, así. ¿No? Entonces, pero él, justamente vamos a estudiar de estos temas, ¿no? Perseguidos, pero no desamparados. Dios siempre está presente, pues hermanos, y hasta el carcelero también se, convi- se convirtió, porque ellos cantaban. ¿Y por qué cantaban, hermanos? Para que los demás presos escucharan las letras, pues, de los cantos, así, y así se convirtieron también, pues, seguramente, estos presos, ¿no? Esa es la estrategia que debemos usar también, ¿no? Donde estemos, que las personas, los que están en el entorno, escuchen, ¿no? Las alabanzas a Dios que tenemos ahí, cantar, y la gente va escuchando, pues, entonces, poco a poco van a conociendo. Bueno, vamos a ver, participen, pregunten, hermanos. Vamos a estudiar entonces esta lección. Hoy día es sábado 27 de diciembre, ¿no? Y en esta semana vamos a estudiar, pues ahí, Efesios capítulo 3, no, algunos versículos ahí, 2 Corintios 4, Hechos 9, Filemón, Colosenses, Filipenses, bueno, vamos a estudiar algunos textos bíblicos de estos libros. El texto para memorizar, ahí está en la pantalla, hermanos. Ahí está en la pantalla el texto para memorizar, hermanos. Así que busquemos Filipenses 4:4. Así que, hermanos, ¿qué dice ahí el texto para memorizar, hermanos? A ver, hermano, hermana, que estás presente ahí, a ver, participa. A ver, dale una lectura de la pantalla o si quieres de tu Biblia, pues, hermano. A ver, alguien que mire la pantalla pueda darle. Leo, hermano. Por favor, hermana, lea usted Sí, si tiene Biblia dice también. así, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Lo leo desde acá mismo. ¿Ya? Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense, alégrense. Mm, muy bien. Hermanos, ¿en qué circunstancias está diciendo esto? Pues no el apóstol Pablo, ¿no? Si alguien tiene abierto la Biblia, puede leer un versículo anterior y posterior de repente para saber en qué circunstancias dice esto, ¿no? Regocíjense en el Señor siempre, repito, regocíjense. Bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Que también estaba en la cárcel al escribir, pues, Sí, esta carta. Pero, ¿cómo no? Estando en la cárcel, él llega a expresar estas palabras, ¿no? Regocíjense en el Señor siempre, siempre. Eso es lo que decía de ese hermano, ¿no? Se reía le querían crucificar, pues ya, pues crucifíquenme, se reía nada más. Y así, pasate, su consejo de él era eso, ¿no? Te van a decir de todo, pasar todo, tu ríete nomás, decía, tranquilo. Y así pasó, pues, ¿no? Todas las dificultades y pruebas, ¿no? Y ahí está diciendo, regocíquense en el Señor siempre. Repito, regocíjense, hermanos, dice. hermano, justo Por favor, estaba participen. meditando en el título de la lección también. Decía perseguidos pero no olvidados. Eh, Hermanos, qué difícil es estar contentos, estar tranquilos en situaciones donde nuestra vida corre peligro.
nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, en aquellos cristianos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, que morían en las fauces de los leones, o morían quemados, o crucificados, como dice usted allí, y la sierva del Señor dice de que muchos de ellos morían cantando, mi hermano. Y usted se pone a pensar, ¿cómo alguien puede estar cantando en una situación así? Cuando vemos que el discípulo cuando Esteban es apedreado, ¿cierto? Él mira al cielo, su cara brilla, o sea, no hay miedo en su, en su rostro. Entonces, eh, nos ponemos a pensar que las cosas que pasamos en este mundo son pasajeras. Si cuando nosotros tenemos esa certeza de que todo en este mundo es pasajero, de que todo esto va a ser destruido, de que tenemos una vida mejor que el Señor nos promete, eh, deberíamos regocijarnos. Cuando nuestra fe está puesta en Él, nuestra confianza está puesta en Él, sabemos que pase lo que pase, bueno o malo, es para nuestro bien, y que morir es ganancia para nosotros. Deberíamos estar felices. Es difícil porque humanamente uno no quiere morir, uno no quiere sufrir, uno le tiene miedo al dolor, uno no quiere sentir dolor. Entonces, aquí el llamado es a estar aferrados al Señor en todo momento y a sentir el gozo de la salvación. Hermanos, no es cualquier cosa, nosotros vamos a vivir eternamente una vida ya sin dolor, sin nada de esas cosas que nos aquejan en este mundo. Pero el Señor nos llama a gozarnos aún estando en este mundo, porque nuestra vista no está en las cosas de acá de la tierra, sino que está allá en el cielo. Y esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo. Así es, así es, así es. Sí, pues, hermano, sí. Pensar, ¿no? Cómo pensaba Pablo. Es importante entender eso, ¿no? Leyendo las cartas que ha escrito, ¿no? A diferentes lugares, a los filipenses, a los colosenses y así, a los romanos. Bueno, hay cartas que están aquí en la Biblia, ¿no? Que ha escrito y inspiradas por Dios. Y ahí podemos entender tal vez, ¿no? ¿Qué estaba en su mente de Pablo, ¿no? ¿Qué pensamiento había? Porque él soportó todo. Esteban también, que lo mencionó nuestra hermana Mónica, fue apedreado, incluso por orden de Saulo de Tarso, que era la vida anterior de Pablo, ¿no? Él mismo había decretado prácticamente la muerte de Esteban, ¿no? Y así lo apedrearon, pues, a Esteban, hermanos. Era pues un asesino antes, ¿no? De convertirse Pablo, ¿no? Él creía que matando a los cristianos estaba sirviendo a Dios, ¿no? Pero gracias a Dios se convirtió y instantáneamente su vida cambió, ¿no? De la noche a la mañana, en un instante, y fue el más grande predicador, ¿no? Del Evangelio, ¿no? Pablo. Bueno, creo que, hermanos, en su mente de Pablo era como un cordero que estaba destinado para el sacrificio. O sea, él entendía, creo así, ¿no? Que seguir los pasos de Cristo es morir como Cristo, pues, ¿no? Dedicando. Entonces, él tenía eso, ¿no? Por eso era para él esperaba en algún momento, ¿no? Que le quitaran su vida, ¿no? Pero también decía, si, Señor, bueno, si muere, pues bienvenido a la muerte, ¿no? Haya concluido, ¿no? Su trabajo. Pero si estaba con vida, también lo mismo seguía, ¿no? Por razón de la hermandad de ese tiempo, a quienes él pues, fortalecía y todo ello, ¿no? Tenía que hacer ese trabajo, ¿no? Justo en las cartas eso hacía él, ¿no? Entonces, en su mente estoy pensando de que estaba eso, de que el ser cristiano es que uno es consciente de que va a entregar su vida como Cristo lo entregó también. Por eso lo apedreaban, él no había problema, ¿no? Pasaba hambre, no había problema. Naufragios, no había problema. Latigazos, no había problema. Porque él era consciente de que eso es la vida cristiana, pues, ¿no? Es la vida. Y nosotros creo que vamos a aprender esas lecciones a,
a practicar todo, hay que llevar a la práctica todas estas cosas, ¿no? Participen, pregunten, hermanos, siéntanse libres, hermanos, de participar. Tal vez la incógnita va a ser, hermanos, porque tantas maravillas estudiamos día tras día y tendemos a olvidar. ¿Por qué? Porque no lo practicamos, pues nos olvidamos. Entonces, pero ahí la clave va a estar, ¿no? ¿Qué hacemos para que nosotros también vivamos esas experiencias? Como dice, regocíjense en el Señor siempre, 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 en todas circunstancias, ¿no? Y eso es importante, ¿no, hermano? Eh, pero eh, habría que pensar, pues, hermanos, ¿no? En las estrategias. O sea, tengo entendido de que Pablo quería hacer, sí, y justo anoche hay un misionero que le escuché de hablar, ¿no? Respecto a la elección, él decía, ¿no? Una cosa es el deseo y otra cosa es la decisión, decía. El deseo es que tú quieres ser algo, porque no necesariamente lo que tú deseas, eso eres, no. Deseo ser este médico, has deseado ser médico, pero no eres pues médico porque tú no has decidido. Has deseado, sí, has soñado, sí, pero no. Yo recuerdo una experiencia yo le digo a un hermano campeón en colportaje, aquel se más que llega a la publicación así de casa en casa, y yo deseaba, pues decía, deseo, ¿no? Ser así, un colportor. Le dije pues al hermano campeón, le digo, oye hermano, yo deseo, le digo, ser un colportor. Y me miró, pues, hermano, de tal manera que me hizo avergonzar, me puse rojo y me puse a sudar todavía. Y dije, ¿qué he dicho mal? ¿Qué cosa? Entonces el hermano, no, decía, ¿qué deseo ser? Quiero ser, me decía, ¿no? Me repitió varias veces hoy. Entonces me dice, hermano, me dice, todo el mundo quiere ser algo. Tú, hermano, decide, me dice, decide ser un colportor. Hermanos, ¿por qué no decidí? Nunca he sido colportor, pues habré ayudado, tal vez no, a colportar, pero nunca he sido un colportor porque no he decidido, pues hermanos. Lo que tú no decides, no eres, pues. Sueñas, sí, pero ¿de qué sirve, pues, ese sueño? Si tú no decides, entonces, eso es importante, pues, hermanos, ¿no? Decidirse. Y este apóstol Pablo, bueno, Pablo, ¿no? Que de ser un asesino de cristianos se convierte en el más grande predicador, un siervo de Dios, hermanos, porque él decide, pues, hermanos, decide, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice, ya, decide, ya se te va a indicar qué vas a hacer, dice. Y entonces se bautizó, pues, hermanos, y así sirvió, pues, predicó y ahí lo perseguían, pues, porque era un perseguidor y ahora eh, la gente a quien servía, pues, a los judíos, hermanos, pues, ellos le han perseguido a muerte, pues, hermanos, que al final creo lo mataron, pues, vamos a saber seguramente en los estudios, ¿no? De este trimestre, en cómo quedó la vida de Pablo. Bueno, pregunten, comenten, hermanos. Bueno, vamos a leer entonces el comentario, hermanos. Es una introducción nada más. Dice acá un pastor adventista, hermanos, encarcelado. Imagínate, un pastor adventista. Uno se pregunta, pero ¿por qué lo han encarcelado este pastor adventista? Vamos a ver acá, nos avisa. Un pastor adventista encarcelado por cargos falsos. Los cargos eran falsos. Pasó, hermanos, casi 2 años entre rejas en la cárcel, hermanos, casi 2 años. Aunque al principio, dice, estaba muy perplejo, o sea, no comprendía, ¿no? Por qué estaba en la cárcel. Luego se dio cuenta, pues, hermanos, de que la prisión era el campo misionero que Dios le había dado. Claro, como todo está al control de Dios, a veces hay que preguntarse, ¿para qué? A veces preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No, entonces estamos enfermos de repente con dolor y dicen, pero ¿por qué, Señor? Soy tu hijo, ¿por qué estoy así sufriendo con dolor? ¿Qué está aquello? No, la pregunta dice que está mal, ¿no? Si no hay que decir, Señor, ¿para qué esto que estoy pasando, estas pruebas, así? Entonces hay una respuesta, porque Dios está dirigiendo, pues no es que se ha olvidado de nosotros, Dios. Él sabe lo que estamos pasando cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿para qué? Este pastor también, pues, se dio cuenta, ¿no? De que ahí lo había puesto Dios, ¿para qué? Para que predique, pues allí era el campo misionero que Dios le había dado. Cuando sus compañeros se enteraron, ¿no? De que era pastor, o sea, los de la cárcel se enteran, que este era pastor,
Le pidieron pues que predicara. Lo hizo, hermanos, predicó, hermanos. Y también compartió pues literatura, ¿no? Seguro de afuera le trajeron y repartió, pues, ¿no? Incluso, hermanos, bautizó a varios reclusos y dirigió servicios de Santa Cena. También, hermanos, imagínense ahí en la cárcel. Qué interesante, ¿no, hermanos? En la cárcel. A veces era difícil, pues, ejercer el ministerio en la cárcel, pero también, pues, había alegría, sobre todo cuando veías que las oraciones eran escuchadas y las vidas cambiadas, hermanos. Admitió eso, ¿no? Pablo, hermanos, Pablo, de quien este trimestre vamos a hablar, ¿no? Escribió este libro de Filipenses, también el libro de Colosenses y muchos otros libros más, ¿no? Que están en la Biblia. Bueno, en este caso, Filipenses y Colosenses dice, escribió desde la cárcel, hermanos. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver, miren, Filipenses 1:7 dice así, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón. O sea que Pablo, hermanos, llevaba en su corazón a toda alma que había trabajado por toda alma para que se acerque al Señor, o sea, se ganó las almas, diferentes grupos en todo lugar, todo el mundo conocido de ese tiempo, hermanos, ha sido predicado, todo el mundo, ¿no? Han predicado. ¿No? Entonces, ahí él predicó aquí y allá, grupos por acá, y él llevaba en su corazón a todos, ¿no? Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, dice, en este caso de los filipenses, porque los llevo en el corazón, esa es la carta que les dicen. Pues tanto en mis prisiones, ahí está hablando de sus prisiones, como en la defensa y confirmación del evangelio. Él por defender el evangelio con los judíos, pues ahí lo perseguían a muerte, lo metieron a la cárcel, así, ¿no? Entonces, hermanos, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, dice. Así que también nosotros que estamos acá en esta sala somos participantes como Pablo, ¿no? De esta gracia, ¿no? Del evangelio, de que hay que predicar el evangelio para la salvación de la humanidad, ¿no? Aunque nos lleven a la cárcel, ahí también hay que predicar. Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 3 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros. Entonces también Pablo pide, ¿no? Está en la cárcel, está pidiendo, ¿no? Oren también por nosotros, pues dice, ¿no? A los hermanos de diferentes, que le visitaban, pues de diferentes lugares, para que Dios nos abra, pues, puertas para la palabra. Entonces estaba en la cárcel, pues, hermanos, ¿no? Para seguir predicando, pues saliendo de la cárcel, seguir predicando, ¿no? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. O sea, por dar a conocer la palabra de Dios, estaba encarcelado. Ahí está, hermanos. Estaba en la cárcel a escribir estos libros de Filipenses y a los Colosenses también, hermanos. Aquí están los comentarios, hermanos. Dice. De hecho, en la misma Filipos, después de que Pablo y Silas fueran acusados injustamente, injustamente, no solamente estaba Pablo, sino también Silas, su compañero, ¿no? Su pareja misionera, así la iglesia también adventista está organizada, ¿no? Por parejas misioneras, ¿no? Cada uno tenemos nuestra pareja, ¿no? Con lo cual salimos a predicar, a dar estudio, así, por parejas, ¿no? Y estamos también en un grupo, ¿no? Un grupo pequeño, o de escuela sabática, que también ahí está el grupo, ¿no es cierto? Entonces, y ahí, así está organizado, ¿no? La iglesia adventista, ¿no? De hecho, entonces, en la misma Filipos, después de que Pablo y Silas, su pareja misionera, fueron acusados, pues injustamente el carcelero les aseguró los pies con cepo, hermanos. ¿Qué cosa es eso? Cepo, hermanos. Aquí dice, ¿no? Hechos 16:24, allí se habla, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles. El cual dice, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior. Miren, a Pablo lo han metido dentro de la cárcel, no hay por ahí afuera, ¿no? Porque ellos pensaban que de repente se puede escapar. Entonces, les aseguró los pies en el cepo. O sea, los pies, hermanos, también estaban como con cadenas, pero cepo será pues algo así como, a ver, ¿alguien puede explicar eso, hermanos? ¿No? Cepo, algo que Es donde el como pie... grillete, le Ah, aseguran los pies y la mano. Ah, ahí está, como grilletes, ¿no es cierto? De madera o algo así, donde no puedes ya mover, lo cierran con candado seguramente, ¿no? Y no puedes ya mover tus pies, ¿no?
ahí estás. Entonces son el cepo, ¿no? El cepo. Así estaba, y así estando, hermanos, él cantaba, imagínate, hermano. A medianoche, ahí está, dice la Biblia, ¿no? A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. A medianoche, 12 de la noche, hermanos. Oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí está, hermanos. Es una estrategia, hermanos. Aquí en la casa también donde estamos, aquí donde estoy, entonces ahí hay un televisor grande, entonces ahí con música cristiana, entonces, hoy baja el volumen, dice, no, es que escuchen los vecinos, digo, no, entonces, y aquí, seguramente lo que predicaste los vecinos están escuchando, ¿no? Y así, ¿no? Es la estrategia, ¿no? Cantar himnos, ¿no? Y así escucharon, pues, y se convirtieron, hasta el carcelero también se bautizó, pues, hermanos. Ahí está en Hechos 16:25, hermanos. Dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban, pues, hermanos. Comentario, verdaderamente sabían regocijarse siempre. Entonces ahí está pues eso de regocijarse siempre. Ese consejo, hermanos, no hay que olvidarse, no hay que acordarse. Cuando estemos ya por renegar, hay que acordar, ¿no? Decir, regocijarse siempre. Hay que grabar en nuestra mente, hermanos. Ese rato nos acuerda, porque yo también ya estoy aprendiendo al hacer cosas, a veces ya me estoy cansando o aburriendo de hacer algo, entonces me pongo a pensar, no, todo lo que hago debe ser como para el Señor, entonces, ay, ánimo me doy pues, con esas palabras, entonces lo hago, pues no acabo o hago, no las cosas que tengo que hacer, entonces, pero me olvido a veces, pues no, pero a mí me recuerdo, pero hay que estar presente siempre, que en todo hay que regocijarse siempre regocijarse. A veces nos olvidamos y estamos renegando. No, no, no deberíamos estar así. El consejo es regocijarse siempre, hermanos. Bueno, hay que acostumbrarnos a eso, pues, hermanos, ¿no? Esta semana, pues, analizaremos las circunstancias que enfrentó Pablo. Él vio un propósito más grande para lo que le sucedió y nosotros también podemos aprender, hermanos, de su ejemplo al enfrentar las pruebas, hermanos. Así como Pablo podemos enfrentar. Bueno, por el tiempo que hay, hermanos, aquí continúa Espíritu de Profecía. ¿Qué dice de esta lección que estamos estudiando? O sea, que hay hermanos que sacan, pues, ¿no? De los escritos Hermanito, Espíritu de Profecía y ahí lo ponen y le daremos una lectura. Sí, hermana, sí, pregunte, comente. buenos días con todos. Qué lindo, ¿no? Regocijaos en el Señor. Es un llamado, ¿no? A vivir con gozo que nace de Dios, no de las circunstancias. Es una alegría profunda, espiritual y constante, aún en medio de las pruebas. Acá tenemos un versículo clave que nos dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. También vemos en Salmos 32:11, dice, alegraos en Jehová y gozaos juntos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En Habacuc también tenemos 3:17-18, dice, aunque la higuera no florezca con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Romanos 15:13 también nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces, ¿qué significa regocijarnos en el Señor? Es alegrarnos en quién es Dios, no solo en lo que Él nos da, confiar en su fidelidad aún cuando estemos atravesando dificultades, vivir agradecidos, reconociendo su salvación, su amor constante, adorarle con gozo en oración, alabanza y obediencia, ¿no? Como creyentes somos llamados a regocijarnos
juntos con el Señor como familia de fe, recordando que nuestro gozo está seguro en Cristo y este gozo nos fortalece, nos da esperanza y nos sostiene día a día. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Ahí están los textos bíblicos, hermanos, de la palabra de Dios, de que estemos alegres, ¿no? Estamos atravesando pruebas, dice, hay que alegrarse, ¿no? Porque es para nuestra edificación, no es que, ¿cómo diríamos, no? A eso uno piensa, ¿no? Pero ¿cómo me voy a regocijar en las situaciones difíciles, ¿no? Que estoy atravesando? Uno puede pensar de que eso puede ser malo. No, pero hermanos, Dios es el que está pues dirigiendo nuestra vida. Y si estamos atravesando algo, es para nuestro bien, ¿no? Es para nuestra edificación, hermanos. Es así. Y también estamos sufriendo consecuencias de nuestras malas decisiones, también estamos aprendiendo que no hay que hacer eso. Entonces hay que rogar a Dios también, ¿no? De que nos saque de todos esos problemas, rogarle como pues, David, ¿no? Cámbiame mi corazón, Señor, transfórmame, que tu espíritu me esté conmigo y así no es rogaba. Entonces es para que estemos en comunión con Dios, porque hay una tendencia a separarnos de Dios. Sí, hermano, participa, hermano. Eh, lo que nuestra hermana Rosa leyó en varios versículos de alegrarnos, regocijarnos, todo eso son decisiones, hermano. Hay dos tipos mejor dicho, hay dos tipos de cosas que suceden en el ser humano y que tienen que ser tomadas. Diría, la alegría, el regocijarse y todo lo que dijo nuestra hermana es una decisión que tú puedes tomar porque es lo único que el ser humano tiene en elección. Ser feliz es una elección. Regocijarse es una elección, es decisión. Pero dice que el dolor no es decisión. El dolor viene por sí solo. No sabemos en qué momento un dolor, un llanto, una tristeza va a venir. O sea, eso no es decisión. El dolor viene solo. Pero el ser feliz, el regocijarse, tú decides. Si vemos a los grandes de la Biblia, vemos a Daniel, él tiene decisiones. A él se lo llevan. Dice dos personajes en la Biblia que fueron llevados jóvenes y expatriados de su lugar de origen. José, muy joven, se lo vendieron, se lo llevaron, etc. Sabemos la historia. Llegó a parar ¿dónde? En la cárcel. Daniel, joven, expatriado, llegó a parar ¿dónde? En la cárcel. Los dos son los únicos que en la Biblia, otros en otras circunstancias, pero esos son los únicos que no se les puede atribuir algún pecado. ¿Pero qué? Tomaron la decisión. Potifar, José fue tentado hasta lo más último. Y por eso dice que es la prefiguración de Jesús. Él tomó la decisión. ¿Cómo puedo yo pecar contra mi Dios? Incluso, ¿cómo puedo hacer yo a mi jefe esto? Viene la tentación y él decide. Cuando viene la tentación, tú tienes la decisión. Dice, nosotros los jóvenes, o cuando éramos jóvenes, y aún adultos, hay jóvenes que van a la tienda y dice, compran ven ropa y dice, esto no va conmigo. Esto no va con mi carácter, como dice. No, esto no, esto sí, esto no, esto sí. En la música, esto va conmigo. Esto va. Son decisiones. ¿Cómo, dice? Hay un pastor que menciona, ¿cómo no podemos decir siendo cristianos? Esto va conmigo
y esto no va conmigo. El mundo está de decisiones. Daniel dice, y sabemos, estuvo frente a Nabucodonosor, frente a allá. ¿Qué pasó? Le dijeron, tú vas a comer la misma comida que come el rey. ¿Y la comida del rey qué era? Es como decir ahorita, ir al supermercado o ir al mall, que es lo más popular, encontrar helado. Si van al sitio de los restaurantes, encuentran comida a gusto. Y le dieron, y le quisieron dar esa comida. ¿Y qué dijo? Un momentito. Pido que a mí no me den esa comida. El pastor menciona, hay un pastor que menciona y dice, ¿sabes qué? El joven actual o la persona actual, si tú te vas a la casa de un millonario y te invitan, ¿quién negaría esas comidas deliciosas? Estoy seguro que nadie negaría, pero Daniel negó todo eso y pidió. ¿Saben qué? Decisión. Debemos adorar a Dios no solo con la música, no solo con la comida, con la ropa, con las decisiones que diariamente tomamos. Decisión es la clave en la vida. No busquemos, dice, la tristeza con una decisión equivocada. Y por eso la anterior semana les había dicho, o esta semana creo, la decisión es la clave en la vida y quien toma sanas decisiones es feliz. Tomas decisión de ir y vas a ser heredero. Y hablando de herencia, heredero es aquel que toma la mejor decisión de su vida, de tomar algo sin haber hecho nada. Que Dios los bendiga, hermano. Muy bien, hermano David, ahí están los comentarios de nuestro hermano. Entonces, recalcando, hermanos, las decisiones. Y el apóstol Pablo, claro, él, habiendo sido pues un supuesto adorador de Dios, pero era pues del enemigo, ¿no? Estando en el pueblo de Dios, Pablo, el erudito Pablo, ¿no? Es que humanamente era lo máximo, pues él mismo describe, ¿no? Que carnalmente era lo máximo, o sea, lo máximo en el pueblo de Dios era Pablo, pero estaba haciendo lo incorrecto, pues matando cristianos, persiguiendo cristianos, ¿no? Y cuando el Señor se presentó en su vida, Él tomó decisiones, hermanos, decisiones como recalca nuestro hermano. Y justamente esa decisión está diciendo que pasen cualquier circunstancia, ustedes decidan regocijarse. Es el consejo para que hoy tomemos decisión. Hoy, ¿no es cierto? Decir, ya está muy bien mi vida como hijo de Dios, como Cristo, me voy a regocijar en estas cosas. No será fácil de la noche a la mañana, pero el que ha decidido ya puede testificar, como David dice, ¿no? Tomó sus decisiones también, entonces regocijarse, entonces acordarnos, ¿no? De esas decisiones. Vamos a recordar porque el Espíritu Santo nos va a recordar, has decidido estar alegre, entonces hay que dejar en manos de Dios. Dios sabe por qué. A veces no entendemos, pues, y a veces yo soy así, ¿no? Después de rato ya recién entiendo, esto, ¿no? Claro, tiene sentido, claro, esto aquí. Y yo estaba tal vez rechazando algo. Entonces, pero humanamente, ¿no? Pero en realidad, hermanos, todo lo que está sucediendo, sabe Dios por qué. ¿Por qué está sucediendo, hermanos? Entonces hay que regocijar. Otra vez digo, regocíquense, dice el apóstol Pablo. Pero vamos a ver el espíritu de profecía, lo que dice del apóstol Pablo. Hermanito, antes que continúe, perdona, hay una parte que me olvidé, no sé si me permite. Siga, siga, hermano, sí, participe. Bueno, ¿sabes qué? El regocijarnos en las tribulaciones es clave en nuestras vidas, hermano. Pablo sabía que lo iban a decapitar, ¿sí o no? Oró y se fue a dormir ahí en prisión. No se preocupó. Él durmió feliz y roncó, dice el pastor incluso.
Y si vamos a Daniel, igual. ¿Qué sucedió? Él sabía que los leones se lo iban a comer, humanamente, ¿no? Pero él decidió ¿qué? Ir, orar e irse a dormir. ¿Qué leones ni leones? Acá soy un hijo de Dios y su voluntad de Dios se ha hecho en mi vida. Y menciona de que nosotros como seres humanos muchas veces, y esto va a lo que comentamos hace 2 días, nosotros queremos ayudar muchas veces a Dios, queremos hacer nuestra voluntad y ayudar a que el problema se solucione. ¿Sabe qué dice? Y esto lo aprendí allá en el extranjero. ¿Sabe qué dice? ¿Por qué te preocupas? Si preocuparte no soluciona, ¿por qué actúas? Que tu actuar humano no soluciona. Deja que actúe Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Actúa como Daniel, actúa como aquel que iba a ser decapitado. ¿Sabe qué? Actúa. Anda, entrégale a Dios tus problemas, entrégale tus pruebas, entrégale tus tristezas, porque hay un Dios. Y a esto acolo y digo, dice que nosotros los seres humanos obedecemos más a otro ser humano que a mismo Dios. Entonces, cuando tú ya no te preocupas y dejas en las manos de un Dios, tú eres un hijo de Dios. Dios va a actuar y va a solucionar. Pero tú, cuando te vas a la cama, ya no estés pensando cómo lo arreglo. Dios tiene la solución, no sabe qué, no sabe qué va a pasar, pero va a pasar. Dejemos que Dios actúe. Muchas veces queremos arreglar el problema, pero más lo enredamos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, así como dice Amén. David, pues hermanos, hay que dejar todos en las manos de Dios. Como dice, no, buscad, en primer lugar que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, dice. Eso es lo que debemos buscar. Las demás cosas, las preocupaciones, trabajo, comida, ropa, todas cosas, eso dice Dios, yo sé lo que tú necesitas, pues yo te voy a dar por añadidura, pero lo primero es lo primero, pues no. Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y Pablo, Hermano el apóstol Víctor, Pablo, vamos a ver que él, eso es lo que busca, o sea, él era consciente de que estaba para dar su vida como cristiano, ¿no? Vamos a leer esto, pero antes, hermano Marcelino, participe. buenos días hermanos con todos. Cuando Jesús estaba en esta tierra, Él era el general de todo lo que sucedía con los discípulos. Él era el que dirigía. Simplemente los siervos, en este caso los discípulos, los apóstoles, los creyentes, tenían que obedecer, estar atentos a lo que diga el Señor Jesús. Pero cuando se fue al cielo, después de 40 días de su resurrección, mandó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega a ser el comandante, el que comanda todas las acciones. Él ordena todo y ellos tienen que seguir los mandatos del Espíritu Santo. Ahora, en el caso de la experiencia de Pablo, él dijo con su propia palabra de que era fariseo de fariseos. Fue, dice, circuncidado al 8º día. Bueno, creció a los pies de Gamaliel en las enseñanzas. Un gran, podemos decir, profesor catedrático, doctor de la ley. Bueno, él pensaba que está siguiendo los mandatos de Dios, según él.
está obedeciendo al encarcelar a esa secta que salieron. Bueno, él obedeció pensando que está siguiendo a Dios. Pero en el camino a Emaús se encontró con Jesús, con el verdadero Dios aquel a quien él pensaba seguir, y preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos escuchar a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Cuando alguien nos invita, tiene que hacer esto. No estás diciéndote un ser humano, está hablándote Dios a través de ese barro, seguramente torpe en sus palabras, pero Dios, Jesús está dirigiendo las palabras. Se le dice: anda, ve a la ciudad y encuentra en la calle, la derecha, ahí vas a encontrar a alguien orando. Ananías, creo era. Y a Ananías se le dice: alguien va a venir, pon tu mano en su cabeza, y bueno, la orden fue dada. Pero, Señor, he sabido quién es ese. ¿Quién está dirigiendo? El general. El general no se equivoca. Bueno, no de mala gana, sino como es quien dice: me es necesario para la obra. Él va a aprender cómo es estar delante de reyes, delante de concilios. Todo eso él escuchó del general Jesús y fue y puso sus manos, y luego Pablo se bautizó, recibió el Espíritu Santo, empezó a predicar la palabra. Vemos su testimonio de él. Seguramente este es solamente el empiezo de la lección del trimestre, pero yo veo aquí en Santiago 1, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. No se dice gozarse solo, como uno se alegra cuando ve, por ejemplo, su equipo está metiendo gol en el estadio, se gozan, saltan de alegría. No es eso. Profundamente, cuando nos hallamos en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Alguien dijo: con la paciencia se gana el cielo. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Las pruebas que nos hacen nos produce paciencia, y la paciencia nos hace perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando pasamos por esas circunstancias, Dios nos hace perfectos. Interesante. Y luego es puesto en la cárcel, le ponen cepo. ¿Qué problema? El general está con él. El general manda a su ángel. Esas cosas de fierro, de acero, no sé, es como polvo. Se levantan las puertas, se abren, los soldados están ahí como muertos, ahí durmiendo. Es así. Cuando estamos en las manos de Dios, milagros suceden. Aunque pienses que estoy soñando, ¿qué está pasando? Es cierto. Esas maravillas vamos a ver este trimestre. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos. Entonces, ahora estamos viendo esto, ¿no? Vamos a leer este espíritu de profecía acerca del apóstol Pablo. Vamos a ver un poco de lo que él pensaba, ¿no? ¿En qué estaba preocupado Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, hermano, sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Hermanos, por estadísticas se sabe, diría no así en forma particular, un caso, ¿no? Nosotros hemos bautizado, por ejemplo, en una campaña, recuerdo, ¿no? Algo de 25, creo,
Ya, porque hemos predicado a los jueces, del Palacio de Justicia a los abogados, a todos los hemos predicado. Y ahí, entre las personas que están también se han bautizado, pues así, hermanos. Y que yo recuerde, hermanos, fruto de esa predicación, ¿no? Una hermanita nomás continúa, ¿no? Uno. Como que entran por la puerta, bastantes entran, pero por la puerta de atrás es como sal. ¿Quién se responsabiliza, hermanos? ¿Quién se responsabiliza a los hermanos? ¿Quién? El apóstol Pablo, él sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Hermanos, no descuidaba a nadie. Esto es importante, es una lección para nosotros, hermanos. ¿Quiénes se han bautizado en tu grupo, en tu iglesia? ¿Y dónde están? ¿Siguen aquí en la iglesia o se han apartado? ¿Qué ha pasado? No puede ser descuidos, pero el apóstol Pablo no. Por encima de todas las cosas, hermanos, anhelaba que fueran fieles. Miren, para que un hermano no se separe de la iglesia o se aparte, tiene que aprender a ser fiel, pues. En eso se preocupaba el apóstol Pablo. Por eso dice aquí en Filipenses 2:6, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, ¿no? O sea, quiere que sean fieles y cuando venga el Señor Jesucristo, ahí están las almas que se ha ganado para Cristo, aunque Dios es el que gana. Entonces, él decía, yo me voy a alegrar de que hay cualquier cantidad de personas, ¿no? Entonces él cuidaba, ¿no? Que no se aparte, ¿no? Para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, decía, que no he corrido en vano ni trabajado en vano, pues hermanos. ¿De qué sirve? Ganamos las almas y después los descuidamos y ya no viene a la iglesia. Entonces, pero no era así, pues Pablo, hermanos. Miren las decisiones que él ha tomado. O sea, su vida, cómo era, pues su carácter del. Temblaba, hermanos, por el resultado de su ministerio. Temblaba por las responsabilidades. Por ejemplo, nos da una responsabilidad. Tú vas a ser diácono, tú vas a ser. Entonces, así, él temblaba todavía de cumplir ese cargo, hermanos. No tomaba a la ligera, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí el Espíritu de Profecía. Sentía que hasta su propia salvación podría estar en peligro si no cumpliera su deber y la iglesia pues no cooperase con él en la obra de salvar almas. O sea, él sentía eso, ¿no? El peligro hasta él de perderse por ser descuidado y responsable, ¿no? De no cumplir su responsabilidad pues dentro de la iglesia, hermanos. Esa es una lección para nosotros. Él debía cumplir su deber, así como la iglesia también, pero él era parte de la iglesia, pues hermanos. No podía perder ni un alma, hermanos. Entonces es una lección para nosotros, hermanos. Por eso escribe las cartas inspiradas por Dios a los filipenses, a los colosenses y a todos, ¿no es cierto? Sabía, hermanos, que la sola predicación no bastaba, hermanos. Miren, la sola predicación no bastaba para enseñar a los creyentes a proclamar la palabra de vida. O sea, no era suficiente la predicación, hermanos, ¿no? Para enseñar, dice, a los creyentes a proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa más había que hacer? Miren, dice aquí, sabía que línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allí, debían ser enseñados a progresar en la obra de Cristo. En otras palabras, dice hermanos, que no seamos pues bebés, porque el bebé toma leche nada más, pues, pero el maduro ya, ahora yo no sé si tú tomas leche, sigues tomando. Alguna vez escuché, ¿no? Un niño de 11 años, a su mamá le decía, mamá, mamá, la leche. Y la mamá tenía que ir a un lugar donde nadie vea para darle teta. Hermanos, ¿cómo? Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Ustedes ya no deben ser bebés así tomando leche, todavía lo básico, ¿no? Deben ser maduros, ya pues no. Entonces, eso es lo que Pablo está preocupado porque maduren los hermanos, conozcan letra por letra, palabra por, así como estamos estudiando, pues hermanos, no. En un principio, no, es un principio universal, dice hermanos, que cuando quiera que uno se niegue a usar las facultades que Dios le da, estas decaen y mueren. ¿Qué está diciendo, hermanos? El principio universal. Así como leyes, digamos, que los hombres científicos, físicos, matemáticos ahí describen, ¿no? Del universo, leyes, dice.
ya, y matemáticas. Pero aquí hay una ley, pues por encima de todo eso es un principio universal, hermanos. No. Si tú no usas la facultad que Dios te ha dado, entonces, ¿qué va a pasar con esa facultad? Eso va a morir, hermanos, va a decaer. Eso es lo que está diciendo. Ese es un principio universal. Que cuando quiera que uno se niegue, dices, te niegas, ¿no es cierto?, a cumplir una responsabilidad que Dios te dice y usar esas facultades que Dios te da, entonces vas a decaer y te vas a morir. Hemos visto bastantes experiencias, en el caso de una hermanita en un coro, bonita voz tenía, se hacía rogar para ir, hermanita, vamos a viajar para tal sitio con el grupo coral. Nada, no quería ella. Se arrepentiría después, pues no, y aparecía solita en un camión por ahí, nos alcanzaba, pues no. Entonces, pero, ¿qué pasa cuando una persona sabe cantar y no quiere cantar en la iglesia, no? Al final, su voz lo va a perder ese don. O sea, cualquier herramienta que no se utiliza, dice, se oxida, ¿sí o no, hermanos? El cuerpo también, si no está ejercitado, pues ya uno se deforma, pues, ¿no? En el cuerpo físico también, ¿no es cierto? Entonces, tiene que usar, ese es el principio, ¿no? Hay que usar los dones, ¿no? La verdad, hermanos, que no se vive, si no vivimos esta verdad que estamos viendo día tras día, y también la verdad que no se imparte, pierde su valor vivificante y su virtud sanadora. Ya pues pierde, ya, no sé, lo puedes estar repitiendo, pero como no lo practicas, no vives, pues, o sea, no vivimos esa experiencia. Entonces hablamos como hablar, nomás como un platillo que suena, no sé, así. Pero porque de repente no estamos viviendo, pues no tiene ese poder vivificante, ¿no? Entonces, ahora, hermanos, hay que practicar todo esto, lo que estamos aprendiendo, ¿no? De alegraos en todas circunstancias, siempre, alegraos, dice. Acordémonos de eso y practiquemos, pues, hermanos, ¿no? Acordemos o tomemos decisión, pues, no soñemos, así, sí, pienso hacer, no, sino hay que decir, ya, decido hacer eso y cuando decidimos nos vamos a acordar cada vez que enfrentemos una dificultad o estemos en circunstancias difíciles, hay que alegrarse. Como ya se ha comentado bastante, Dios es el general, dice hermano Marcelino, ¿no? Él es el que está dirigiendo, así que él sabe por qué está pasando una y otra cosa, ¿no? De aquí dice, de aquí el temor del apóstol Pablo. Ahí está, hermanos. Ese era el temor del apóstol Pablo, de que no dice, presentarse a todo hombre perfecto en Cristo. O sea, su preocupación es de que todo hermano que ganaba a este Pablo, o sea, toda persona, tenía que presentar a Dios perfecto, perfecto. Y ese es debe estar en nuestra mente, ¿no? Que todos los hermanos, ¿no? Donde nosotros tenemos contacto a los que estamos llevando a la iglesia, que sea perfecto. O sea, que aprenda más, y sea pues así como el apóstol Pablo y nosotros también debemos ser así. Esa era su preocupación desde el apóstol Pablo, hermanos. La esperanza de Pablo de entrar en el cielo se obscurecía, se hacía oscuro, hermanos, cuando contemplaba pues cualquier fracaso suyo que diera pues a la iglesia el molde humano en lugar del divino. Así es, hermanos, ¿no? El apóstol Pablo realmente se da cuenta de que el que dirige, como dice Marcelino, el general, a él se tiene que mirar, ¿no es cierto? Y eso era importante, porque a veces lo miraban pues al apóstol Pablo como si fuera Dios. Entonces los hermanitos se dividían, pues decían, no, de ese tiempo, yo soy de Pablo, otros decían, no, Apolos era un gran predicador, no, yo soy de Apolos. Hoy en día se ve también, pues eso está mal, pues hay que corregir eso, hay que enseñar a los hermanos, no sigas al pastor X, al pastor Y, yo soy de tal pastor, yo soy de la hermana Juay, que esto, aquello, defendiendo a personas. ¿Quién es una persona? El apóstol Pablo decía, pues, o sea, prácticamente creo que dice la palabra maldito, ¿no? Aquella persona que piensa así, ¿no? Que esté mirándole a él como que, o sea, o haciendo ver a otra persona, a alguien, ¿no? Un ser humano, ¿no? Así se desvía, pues, y cuando uno desvía su mirada de Cristo, ya te perdiste, ya nos perdemos. Podemos estar en la iglesia, sí, pero renegando, criticando, no estamos contentos porque ya no miramos, pues, a Cristo, sino estamos mirando, ¿no? A los hermanos, a todos, a nosotros mismos. Bueno, se hace triste esa vida cristiana, ¿no? Entonces, hermanos, esa preocupación tenía la esperanza de Pablo de entrar en el cielo, o sea, se hacía oscuro cuando
contemplaba pues cualquier fracaso suyo que diera a la iglesia el molde humano o en el lugar divino, ¿no? O sea, todo debería mirar al Señor, no al hombre, pues hermanos. Había esa preocupación en él, pues, ¿no? De que los hermanos miren a Dios, no al ser humano, ni le miren a él, ¿no? Porque era un simple hombre él, pues, ¿no? Su conocimiento, su elocuencia, sus milagros, su visión de las escenas eternas obtenidas, dice aquí, hermanos, ¿no? Aquí me faltó, aquí, dice aquí, eh, dice ahí, eternas obtenidas en el tercer cielo, todo sería inútil si por la infidelidad de su obra, dice, aquellos por quienes trabajara cayeran pues de la gracia. Hermanos, el apóstol Pablo, pues, no tiene el privilegio que Dios le ha llevado hasta el tercer cielo. Él también, así como a la hermana Juan lo ha utilizado Dios, lo ha llevado a todo lugar, en visiones y todo. Al apóstol Pablo también, pues, entonces, él no era consciente de su trabajo, ¿no? Entonces, no podía ser que su trabajo sea inútil, en vano. No, no, no. O sea que por no ser fiel en el cumplimiento de su obra, hermanos, no podemos ser infieles, ¿no? Si a un hermanito no está viniendo, hay que ir a visitar, ¿no? No decir, no tengo que hacer otra cosa, no, hay que priorizar las cosas. Así era Pablo, ¿no? Entonces oscurecía, ¿no? El hecho de que él también va a estar con Dios, pero no podía dejar un trabajo a medias, pues no cumplía cabalidad, está dedicado, pues no completamente a Dios. Dice también aquí, hermanos, y así, de viva voz y por carta, rogaba, pues, hermanos, a aquellos que habían aceptado a Cristo, que siguieran, pues, una conducta que los habilitara para ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, como luminares en el mundo, pues, hermanos. Ese era, ¿no? Su propósito, su mente de Pablo, hermanos, era, pues, de que sean los hermanos, ¿no? Irreprensibles y sencillos hijos de Dios, pues humildes, ¿no? ¿No? Que vivimos en medio de en esta nación y esta nación en donde vivimos, este mundo maligno y perverso, ¿no? Y que seamos una luz, esa era la mentalidad de Pablo, y nosotros también tenemos que tener esa mente, hermanos, de que nuestra iglesia sea una luz, y todos los hermanitos, sean ancianos, sean niñitos, sea lo que sean, jóvenes, todos sean una luz. Esa es nuestra preocupación, pues, ¿no? Así era la preocupación del apóstol Pablo, reteniendo, ¿no? La palabra de vida, como dice Filipenses 2:15 y 16, hermanos. Todo verdadero ministro siente, pues, una pesada responsabilidad por el progreso espiritual, hermanos, de los creyentes, confiados, pues, a su cuidado, un anhelante deseo de que sean colaboradores de Dios. Hermanos, eso creo que es importantísimo en estos comentarios, ¿no? De espíritu de profecía. Porque el Señor Jesucristo a Pedro, que lo había negado y todo, ¿no? Le dijo hoy, Pedro, ¿me amas? Y Pedro sentía pues amarle al Señor Jesús. Sí, te amo, Señor. Dice. Entonces, pastorea pues mis ovejas. Miren la palabra pastorea. ¿Qué es eso de pastorear mis ovejas? La segunda vez le dice la misma cosa y se pone preocupado. Pero tú sabes, pues, Señor, si te amo. Entonces, te amo, pues, Señor, ¿no? Entonces, pastorea mis ovejas, le dice. Tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Mira cómo insiste una y otra vez, como Josué que hemos estudiado, insiste en el llamado, no tomen decisión, ¿a quién van a servir? ¿A quién van a servir? Así el Señor Jesús también insiste con Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo, ¿no? Y entonces el Señor Jesús le dice, pastorea mis ovejas, le encarga, hermano. ¿Qué cosa es pastorear? ¿Cómo se pastorea? Tú como líder en la iglesia, ¿cuál es tu preocupación? ¿Te importa si el hermano tiene su folleto, si está estudiando cada día, se está alimentando? Porque si no se alimenta, va a enflaquecer espiritualmente y el enemigo, así como el lobo se lo come la oveja, al más débil se lo comerá, pues el león también lo va a agarrar, pues al nivelito que esté, no puede escapar. Entonces, hermanos, es una tremenda responsabilidad, pues, hermanos, ¿no? De que todos los hermanos estén, pues, no así como dice aquí, ¿no? Como todo verdadero ministro siente, pues, una pesada responsabilidad por el progreso espiritual de los creyentes confiados a su cuidado. O sea, nos ha cuidado o nos ha dejado a nuestro cuidado, pues, hermanos, a los líderes,
Y entonces, pues, ese era el deseo de Pablo, ¿no? Un anhelante deseo de que sean colaboradores de Dios, que trabajen, hermanos, que no estén en los asientos cruzados los brazos, sino todos tienen que participar, hermanos. Todos tienen que participar. No hay alguien que se tiene que quedar sin participar, hermanos. Comprende que del fiel cumplimiento del trabajo que Dios les da depende en gran medida el bienestar de la iglesia, pues, hermanos. Es así, hermanos. Eso es lo que el Señor ha dicho. Vayan, no hagan miembros de iglesia, sino hagan discípulos. Dice. Enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Que lo cumplan. Al que cree, bautícenlo en nombre del Padre, al Hijo, Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la orden del general, como dice Marcelino, ¿no? Nuestro general, que es el Señor Jesús, dice, vayan a todo el mundo, hagan discípulos. Y el discípulo, hermano, tiene que aprender a hacer una luz, a hacer trabajo, colaborar en una y otra cosa, todos. Eso es discípulo. No que estén ahí en el asiento, vengan solamente a la hora que quieren el sábado, ahí escuchan, ahí están renegando, también no me gusta. Entonces, eso no es discípulo, pues no, más al enemigo ya ha puesto ahí, pues no en su corazón, en nuestros hermanos, ese espíritu. Entonces, no, pues hermanos, entonces ese es el pensamiento de Pablo y nosotros también debemos ser así, ¿no? Comprende que el fiel cumplimiento del trabajo que Dios le da depende en gran medida el bienestar de la iglesia. Trata ardientemente y incansablemente de inspirar en los creyentes el deseo de ganar almas para Cristo, recordando que todo el que se añade a la iglesia debería ser pues un agente más para el cumplimiento del plan de redención, hermano. Ya el líder, ¿no? Que está enseñando así, está discipulando, ya no se preocupa por los hermanos de la iglesia, sino está preocupado por los de afuera, para ganar más almas, para traer a la iglesia, ¿no es cierto? Porque a veces la iglesia está más preocupada por los hermanos que están adentro, que traen problemas, ¿no? Hay que estar visitándolos, que ya para por acá y por allá, y tantas cosas. Y ya no hay ni tiempo para estar yendo a predicar afuera. ¿Cómo puede ser eso? Pues no tiene sentido, ¿sí o no, hermanos? Por eso, no ganemos solamente, pues, miembros de iglesia. No, tienen que ser discípulos. Hay que ganar discípulos que tienen que tomar decisiones. La fe de Jesús ahí está. Decidir con su firma, que decidan, que practiquen y así entran, no se entregan así. Bueno, ¿qué más dice, hermanos? Ahí terminó. Nos vamos a despedir, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hermana Nancy, por favor, despídanos con una oración. Y hermanito y hermano, pongámonos reverentes para la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti. Gracias te damos, Señor, por esta mañana de hacer el repaso de tu palabra, Señor. Oh Dios, graba en nuestra mente, en nuestro corazón, donde quiera que vayamos, que estemos, Señor, para impartir tu palabra. Lo primero que lo vienen a la casa, donde quiera que estemos, Señor, en el mercado. Oh Señor, hablar de tu grandeza, de tu buena nueva, para que el mundo te conozca como su único Salvador, como fuera, Señor, tu Hijo Pablo. Padre, al empezar este día también, bendice a tu pueblo en el mundo entero, Señor. Oh Dios, esta mañana también a mí me cae cuando recién bautizados, de repente no estamos visitando a sus casas, no estamos enseñando a encaminarse, Señor, en tu camino, en tu palabra. Estamos priorizando todavía las cosas de este mundo, Señor, cuando todo es pasajero, cuando todo es tuyo, Señor. Padre, tú nos das a su tiempo todo, cuando pedimos, cuando estamos a cuentas contigo, Señor. Si no, ¿cómo vamos a decir, apóyame, ayúdame, socórreme, Señor, cuando estamos en falta? Hasta tenemos vergüenza, Señor, de ser hijos tuyos, Padre mío. Amoroso Señor, bendice este grupo de Zoom, a mis hermanos anfitriones, a mi hermanita Mónica, a mi hermano Justo, Marcelino, nuestro hermano David, a todos nuestros hermanos, Dios mío, que cada mañana
sin fallar uno. Dios mío, temprano nos está haciendo despertar y aprendemos cada vez más y más. Gracias, papito lindo. Ahora despídanos, Señor, y bendice todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Queremos hacer tu santa voluntad, Padre, y no la nuestra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana. Un feliz sábado, hermanos, un feliz sábado. Feliz sábado. Un feliz sábado, a todos. hermanos, Pasemos con lo lindo. todos. El último sábado del año. Abrazarse con Dios. Amén, amén. Amén, Todo para hermano. todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones Feliz para sábado, mis todos. Un hermanos. abrazo, hermanita Mónica. Un próspero Otro año para ti, nuevo con hermanita. nuestro Dios. Hermanita linda. Amén, hermanos, amén, amén. Muy bien, queridos hermanos. Muy bien. Entonces, hermanitos, la bendición de Dios. Con la bendición de Dios vayamos temprano a la iglesia, hermanos, porque estamos yendo ante Dios, ¿no, hermanos? Entonces, ahora, los hermanos se van a extrañar de repente si estábamos yendo otros dirán, "Ah, ¿qué pasó?" Va a decir, el hermano ya había estado aquí en la iglesia. Y así tenemos que, no una sola vez, no, sino continuamente. Que Dios los bendiga. Voy a cerrar la sala, hermanitos.